El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha dicho que hoy hay más razones que nunca para un acercamiento con la Unión Europea y sugirió la posibilidad de consultas que podrían abrir el camino a nuevas alianzas comerciales que reemplacen intercambios con Estados Unidos, donde Donald Trump mantiene sus amenazas arancelarias del 25%. India también podría beneficiarse de la hostilidad de la Casa Blanca y otras naciones, como México, han dicho que si se mantienen los nuevos impuestos de Donald Trump, buscarán socios en otra parte. Sobre los cambios en el comercio y las relaciones diplomáticas que se avecinan, vamos a conversar con Luis Antonio Guacuja. Él es consultor e investigador experto en Derecho Internacional y Política Internacional, con especialización en la Unión Europea. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis, en France 24. ¿Qué tal, Ángela? Un gusto saludarte y a tu auditorio. Pues muchas gracias y comienzo preguntándote. La Unión Europea y China muy pronto podrían, ¿por qué no?, cambiar su estatus de enemigos a nuevos amigos. Pese a la disputa, por ejemplo, en torno a los automóviles eléctricos o a las posturas tan alejadas de derechos humanos, ante las amenazas de Trump con aranceles, Beijing ya tocó la puerta. ¿Cómo podría evolucionar este escenario? Bueno, actualmente China y la Unión Europea tienen una relación más o menos saludable, ¿no? Es cierto que algunos distanciamientos, pero la Unión Europea es el segundo socio comercial de China después de los países de la Asociación del Sudeste Asiático, con quien la Unión Europea también tiene o está buscando acuerdos comerciales, ¿no? China puede ser un importante proveedor en términos de manufactura, textiles, incluso tecnología, ¿no? Digamos, esta disputa que hay con Taiwán por el tema de los semiconductores también puede favorecer a China en esta ecuación y en este acercamiento, en este deshielo de la relación entre China y la Unión Europea. Bueno, ¿en qué materias podrían cooperar la Unión Europea y China? Porque solamente cuando hablamos de cuestiones económicas podríamos inmiscuirnos, o se puede hablar también de otros ámbitos de cooperación. Sí que hay otros ámbitos. De hecho, China es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea. Esto quiere decir que es una relación que va más allá de lo comercial y también involucra el ámbito político. Esta asociación estratégica procura que haya coincidencias en el ámbito multilateral. Y China en los últimos años ha demostrado no solo que es una potencia económica, sino que también es un país con importante influencia, por ejemplo, en temas de lucha contra el cambio climático, ha tratado, ¿no?, de impulsar diálogos de paz, lo que sucede en Ucrania, la posición que tiene China frente a lo que ocurre en Gaza. China es un actor cada vez más relevante y en este juego multipolar, donde Estados Unidos se ha acercado a Rusia y ha desplazado a la Unión Europea, China se puede convertir en un aliado más importante para la Unión Europea. Por otro lado, ¿percibe China como una amenaza, al igual que la Unión Europea, el acercamiento entre Rusia y Estados Unidos? ¿Cómo podría esto impactar las relaciones que también han evolucionado entre Beijing y Moscú? Bueno, el objetivo de la administración Trump, que no es exclusivo de la administración Trump, sino que es una prioridad incluso en el gobierno de Joe Biden, de ver a China como el enemigo, ¿no? El enemigo en términos comerciales, pero también en términos de la influencia que ha tenido en otras regiones del mundo. Y es claro que desde la invasión rusa a Ucrania, China ha tenido un papel muy importante, ¿no? Ha sido el elefante en la habitación y este acercamiento de Estados Unidos a Rusia en este momento por el asunto de Ucrania desplaza o tiene el objetivo también de desplazar a China como un actor muy influyente en China, entonces, en Rusia, perdón. Entonces, esta maniobra, pues sí, que desplaza un poco a China y entonces el país, el gigante asiático, está buscando alianzas en distintos términos. Y la Unión Europea, pues que es un importante socio comercial, que es un aliado estratégico, puede ser un aliado aún más relevante en la escena internacional. ¿Es compatible este acercamiento de la Unión Europea y China con las denuncias que en el pasado ha lanzado Bruselas muy vehementemente sobre violaciones a los derechos humanos? Por ejemplo, están las denuncias hacia la minoría uigur y la Unión Europea ya mantiene, podríamos decir, alianzas con gobiernos no democráticos.
Bueno, lo que estamos viendo hoy en la Unión Europea también tiene que ver con un cambio de posiciones, ¿no? También hay que ver con distancia lo que está sucediendo en Rumania, unas elecciones democráticas que han sido, bueno, primero anuladas y después tratar de hacer a un lado al candidato que obtuvo la mayoría de los votos, aunque sea un político de extrema derecha prorruso, pero sí ha ganado en elecciones democráticas. Tendría que respetarse el triunfo, ¿no? La Unión Europea sí que ha abandonado algunos de sus valores elementales y también quizá tiene que replantearse el tema de sus alianzas desde un aspecto mucho más estratégico, ¿no? Está claro que esta alianza con Estados Unidos seguirá, lo dijo ayer la propia presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, pero también está claro que hay una fisura en la relación transatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea, y esto obliga a buscar nuevas pertenencias y también nuevas y diferentes alianzas, y es lo que seguramente podemos ver en el caso de China. Ahora, lo que nos preguntamos es también si Estados Unidos puede darse el lujo de prescindir de la Unión Europea, pues viendo estas amenazas arancelarias de Donald Trump. ¿A quién impactaría más una caída en la relación comercial? Bueno, impacta a ambos lados, impacta a Estados Unidos sin duda, ya lo vimos en días pasados cómo descendieron los índices de las bolsas de valores en todo el mundo, pero principalmente en los Estados Unidos. Y a la Unión Europea también le afecta, sin duda, porque tiene una dependencia no solo en términos económicos, también en términos energéticos, mucho más después de la guerra en Ucrania y también en términos de defensa. Y esta dependencia no terminará, ¿no? Incluso este anuncio de aumentar el presupuesto en defensa por parte de los países de la Unión Europea, a quien beneficia también será Estados Unidos, porque es quien vende la mayor cantidad de armamento a Europa. Bueno, hay definitivamente muchísimas aristas, ¿no?, para ver en esta relación comercial, y la otra pregunta es ¿qué puede hacer Estados Unidos sin China? Porque pese a la guerra comercial que mantiene con este país, también sigue siendo uno de sus principales socios comerciales. ¿Cuál es el premio que busca Donald Trump a cambio de suavizar estos aranceles del 20% contra el gigante asiático? Bueno, lo que trata de hacer Donald Trump es quitarse de en medio a los, ¿no? A los intermediarios, valga la redundancia, ¿no? Él no quiere tener en medio a Europa o a otros actores. Él quiere negociar directamente con Rusia, quiere negociar directamente con China, y este movimiento multipolar, este cambio del orden global, bueno, pues también obliga, ¿no?, a, insisto, a replantear las posiciones de los distintos países. Ahora vemos a Rusia también ofreciendo el tema de las tierras raras a Estados Unidos, ¿no? Digamos, coqueteando con el asunto económico y energético. Y entonces, bueno, pues China, que ya tiene una posición muy importante, sobre todo en África, en América Latina y el Caribe, bueno, lo que procura Estados Unidos es que la influencia de China no sea tan avasalladora, ¿no?, como lo es ahora, y quizá procurar hacerla un poco a un lado en lo posible. No dejará de ser también un socio importante de los Estados Unidos. Es China también miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es un actor relevante, pero sí quizá aminorar esa capacidad de influencia que ha sabido cultivar en los últimos años el gigante asiático, sin duda. Bueno, mientras tanto, India, que también aparece en el mapa geopolítico, negocia un nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea, un tratado que además ya fracasó en algunas oportunidades en el pasado. ¿Qué es lo diferente ahora? Bueno, quizá la manera en que estos actores se están moviendo en el contexto de otros asuntos globales, ¿no? Hablamos de cambio climático. Justo apenas hace un día el Partido Comunista Chino hizo énfasis en la importancia de la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, y esta coincidencia en foros internacionales, bueno, la pertenencia de China al grupo de los BRICS, ¿no? Digamos, estas posiciones y esta presencia de China con la relevancia que ha ganado en los últimos tiempos, pues se vuelve, digamos, un actor que para la Unión Europea también es imprescindible, pero con estos componentes adicionales que van más allá de lo simplemente económico.
Bueno, y muy brevemente ya para terminar, la semana pasada la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que si Donald Trump mantenía los aranceles del 25%, su país iba a buscar nuevos socios. Finalmente, después de una llamada entre mandatarios, el tema quedó aplazado una vez más, pero hasta abril. Es cierto que México ya les compra más a los asiáticos que a Estados Unidos, así como están las cosas. ¿Sería factible que prefiera definitivamente comprar y vender a través del océano y no a través de la frontera tan cercana para ellos? Es difícil, ¿no? Porque estamos en México condicionados por la geografía, ¿no? Compartimos con Estados Unidos una de las fronteras más dinámicas y más complejas del mundo. Y esto es una determinación que difícilmente cambiará, cuando menos en términos de importancia. Lo ideal sería que México diversificara, ¿no? Es cierto también que China es el segundo socio comercial de México. Difícilmente Estados Unidos dejará de ser el principal socio comercial, pero ahora mismo México depende en más del 80% del comercio de los Estados Unidos. Estas cifras son las que hay que modificar, no que deje Estados Unidos de ser el aliado más importante en términos comerciales, pero que el porcentaje disminuya y que haya otros socios, no solo China, Europa, países de América Latina, con los que habría que explorar un mayor intercambio comercial con otras zonas, con otros aliados. Pues muchísimas gracias, es Luis Antonio Guacuja, para explicarnos estos temas tan complejos alrededor de las relaciones comerciales a raíz de los anuncios de Estados Unidos. Él es consultor, investigador experto en Derecho Internacional y con una especialización en la Unión Europea. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más, quédense con nosotros.